Un gusto saludarles desde Letras Creativas. Mi nombre es Ariadne Gallardo Figueroa. Y bueno, pues estoy con el último trabajo que estoy realizando para finalizar el año. Creo que es muy elocuente poder planificar algo donde nos inspiramos a partir de la palabra para crear imágenes, ¿sí? Uno puede solicitar a un diseñador un dibujo muy especial o a la inteligencia artificial, como en mi caso, que en muchas ocasiones lo he mencionado aquí. Y de la misma forma que podemos pedir datos acerca de una técnica, podemos pedir dibujos y cambiarlos de temática y de colores. He llegado al número 14. Vaya aquí, vamos con la pantalla. A la entrega número 14 de este trabajo que estoy realizando. Y claro, cuando tenga el número 15 me voy al podcast. Cada 5 relatos estoy haciendo el podcast y esto no va a ser muy largo. Aquí estamos. Después de que ella le explica cuál es la mística de la inspiración, de acuerdo a lo que las culturas del mundo han creado y cómo las relacionamos con los planetas. Obviamente, no solamente existe la mística, sino la ciencia. Los argumentos fundamentales de la ciencia también podrían ser una expresión del dibujo que comparte el diálogo con quien escribe. En tal sentido, ella le dice, no soy tangible y desapareceré cuando se cierre este libro. Quedaré en la memoria de algunos que encuentren en lo que se ha escrito algo inspirador, claro, aquel que ha escrito, pero ella es el dibujo. Ella va a inspirar de una forma diferente, ¿sí? Será porque las ideas en torno a las energías no son las mismas que para aquellos que lo conciban como algo real, ¿sí? Si tú ves un dibujo, puedes reflejarte en él, imaginarte que el dibujo te habla de alguna manera. Sin embargo, probablemente te hablen más las palabras del escritor. Y eso, bueno, es parte de todo este entramado de situaciones que se dan. Y bien, aquí hay un detalle interesante en el que he recurrido a un material de un hombre que habla de la conciencia. Y la escritora le explica, la conciencia para algunos científicos se basa en dimensiones ocultas y puede ser hiperdimensional, de tal suerte que todo lo que nosotros estamos logrando no es evidente para muchos, más allá de una estratagema de la creatividad y la forma como una escritora decidió crear el esquema de su obra. ¿Sí? Obviamente, si nosotros decimos, ¿es cierto que puedes hablar con tu dibujo? Bueno, a partir de esta situación es como es posible. En el momento en que la retroalimentación de inspiración y motivación se crea en un trabajo donde ambas o ambos contribuyen. Más adelante está el detalle, porque ella primero solicitó saber cómo se iba a llamar. Ya el día de ayer descubrimos que ella con su caminar en el trabajo que se está desarrollando ha descubierto que ya tiene un nombre. ¿Por qué? Porque ella no nace de un útero, ella nace en el papel y la idea es que ella forme parte y se adueñe del papel. Pero al adueñarse del papel, es como ella va a conseguir su nombre en el trazo que vaya dejando, ¿sí? De tal suerte, le dice la escritora, que considero que es el momento en el que debes meditar el mensaje que has decidido enviar. Es otro de los objetivos que tiene el dibujo. Ella le dice, yo requiero dejar un mensaje en este trabajo. Y sí, analiza con cuidado que los que se especializan en un tema desarrollarán ese ámbito de conocimiento y retroalimentarán sus posibilidades. Empero, para quienes cubren espacios más amplios para comunicar un mensaje, dialogarán
Lo mismo con la mítica y la mística, a la vez que entenderán la fantasía y mundos alternativos, ¿cómo lo harán para reconocer el teñido de los mundos cósmicos a partir de sus elementos químicos? Y el diseño de maquinaria real, tangible, y el uso práctico de esta requiere de una técnica bien planificada. Y claro, ahí está, ella no es el diseñador. Ella tiene que formar parte de la inspiración entre el escritor y el diseñador. Es como un producto terciario, ¡fum!, que fluye en el momento en que se combinan estas tres relaciones, ¿sí? Y aquí la tenemos. Ella finalmente se siente muy contenta y dice, ahí es donde puedo ser todo lo que me proponga, porque el papel interpretativo es mío. ¿Mm? Y aquí les dejo la liga de este hombre que habla sobre la conciencia. La conciencia la hemos relacionado con una serie de atribuciones que muchas veces tienen que ver con asuntos éticos, filosóficos, teológicos. Finalmente somos mm, animales racionales. Y dentro de esto hemos notado que los animales también tienen esa cierta predisposición a comprender la actitud de una persona y a entenderse con ella, ¿sí? Sucede que incluso ya los caninos se han vuelto tan civilizados que ya se pueden considerar miembros adjuntos de la familia, no mascotas. Y esto no sabemos qué peligro sea o qué beneficio sea. En fin, ese es otro tema muy diferente. No sé todavía si voy a tener una portada especial, pero independientemente de eso, estamos a punto de la conclusión de este trabajo que quiero terminar antes de que el año concluya. Y bueno, podemos notar que es muy interesante. Siempre hay un arreglo tácito entre la escritora y el diseñador. Y en ocasiones no tanto, porque cuando se solicita algo muy específico, hay que crear una mancuerna sólida para poder lograrlo. Así que dentro del trabajo, obviamente, recurría a información de técnicas. ¿Por qué? Porque también el dibujo dice, oye, ¿quién me dibujó en esta ocasión? Y obvio, la mujer, la escritora, tiene que decir, voy a preguntar si me puede hablar de la técnica empleada el diseñador. Y así sucede en dos ocasiones. Y obviamente ese terreno tenía que quedar muy específico y recurrí a la información que pude obtener de los cursos que se dan al respecto en las páginas web. Quiero aclararlo y claro, invitarles a que me sigan. Considero que ya que lo voy a hacer libro, se cerrará el telón cuando la obra quede terminada. Se los comunico desde ahora porque me interesa que vayan al libro, ¿sí? En ebook o en papel. Por lo pronto, ahí está. Pueden recorrer, son 14 artículos al momento y vamos a ver qué sucede, qué se presenta en el trayecto para que esto diga, he llegado al final. Mi saludo para todos y recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.